es una distinción especial. Se ha subrayado muy claramente cuál es la situación de la JIFE. Para muchos todavía seguramente sigue siendo un organismo secreto y raro, pero es un organismo que cumple con una función extraordinariamente importante. Efectivamente somos 13 miembros electos por el ECOSOC, de los cuales 3 somos de formación diplomática y jurídica, y los otros 10 son farmacólogos, psicoanalistas, etcétera. Así que el balance allí dentro de la Junta, que como bien se dijo es cuasi judicial, es un poquito desequilibrado. Habrá elecciones este próximo mes de mayo en el ECOSOC, esperamos que se balancee un poco más. Los 3 que estamos con una formación diferente estamos tratando también de empujar a la JIFE a que tenga un papel mucho más vital en lo que es la lucha contra el crimen organizado. Es cierto también que hacemos votos de pureza y de no alineación, pero también es cierto que todos tenemos algún tipo de inclinación normal y natural. Uno de mis colegas, por cierto, fue zar de drogas en Estados Unidos, el embajador Vilensky, y un magistrado francés es el otro abogado que está en la Junta. Cada año la JIFE produce este documento y 2 anexos importantes, precisamente para informarle al mundo cuál es el resultado de sus trabajos. Algo que me parece muy importante de subrayar, agregando a lo que ya quienes me precedieron el uso de la palabra han explicado, es que JIFE tiene una relación muy cercana con organismos tales como Interpol, como Organización Mundial de Aduanas, como policías especializadas de los países, FBI, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente esta es la única manera de que pudiéramos tener dientes, para que pudiéramos hacer algo y que no fuera solamente declaración de buenas o regulares intenciones. Tenemos capacidad jurídica, legal, otorgada por las Naciones Unidas, ¿verdad? Inclusive para hacer inspecciones que llamamos románticamente misiones, inspecciones cuando aparentemente los países no están entregando o con oportunidad la información que solicita la JIFE. De ahí pues que sí seamos un órgano extrajudicial o cuasi judicial en todos sentidos. Cada año escogemos un tema que es el tema, digamos, líder de nuestro informe. Solamente es el primer capítulo, el resto es pura información estadística y muy completa que ahora voy a tratar de sintetizar. Este año lo dedicamos a la corrupción relacionada con las drogas, es decir, cómo se corrompe, cómo la corrupción y la intimidación obstaculizan las actividades de fiscalización, cómo los funcionarios son vulnerables, son frágiles y se ven amenazados en actos de violencia. En las zonas de alto índice de actividad de narcotráfico, obviamente la violencia y la corrupción se incrementan, eso lo estamos viviendo claramente nosotros en nuestra región, y desde luego el socavamiento y el debilitamiento del Estado de Derecho por un lado y del sistema judicial penal. Estas son, según nosotros, como conclusiones muy apretadas, digamos, lo más importante que podemos destacar de cómo juega la corrupción y la intimidación en lo que es digamos, el funcionamiento del aparato penal en los distintos países. Los tratados, como ya se dijeron, son las 3 convenciones. La última es de 1988. A la velocidad que van las cosas, evidentemente, de 1988 a la fecha, ya esa convención, que por cierto nos tocó participar, me tocó participar como cojefe de la delegación que produjo esa última convención, nos sentíamos muy orgullosos porque la habíamos actualizado. Hoy está desactualizada en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues porque hay drogas nuevas, hay posibilidades de que la fiscalización ya no funcione. ¿Por qué? Porque hay nuevos ingredientes, hasta el Internet interviene. ¿Por qué? Porque no está contemplado el que se puedan vender
drogas a través de Internet, venta que ha crecido exponencialmente en todo el mundo y especialmente en algunas regiones, una de las cuales está muy cerca de nosotros del otro lado de la frontera. En síntesis, pues, la situación de los temas especiales, nosotros de todas maneras no la podemos ignorar, y ese viene a ser nuestro capítulo segundo. ¿Qué son estos temas? Bueno, cómo tratar de explicarle a los gobiernos cuáles son las nuevas fórmulas que se están utilizando para evadir la fiscalización. Es decir, ya no voy a entrar en detalles técnicos, químicos, pero obviamente hay toda una cantidad de drogas que atraviesan por el SPICE y atraviesan por otros mecanismos. Aquí lo hemos ya discutido mucho en México con respecto a estos mecanismos alternativos, que atraviesan inclusive hasta por las bebidas, estas energizantes, que en su momento son utilizadas ya realmente como nuevas drogas. Quisiera detenerme muy rápidamente para después proceder a escuchar las palabras del señor Poiré y algunas preguntas. Muy rápidamente, algunas de las tendencias principales que ha encontrado nuestro informe en el año del 2010. En África, para empezar, yo destacaría fundamentalmente que ha aumentado el trasiego de la cocaína producida en América del Sur, básicamente Colombia, Perú y Bolivia, a través básicamente de Brasil, sale hacia África y termina fundamentalmente en países europeos. Aquí junto con nosotros está una persona que conoce muy de cerca esto, que tiene toda mi admiración, que es el señor Mattiselli, que fue de los que primeramente descubrieron cómo estaba hecho ese ring que llevaba a la droga latinoamericana, inclusive con cárteles mexicanos, hacia África Occidental y de allí a Europa. En África seguimos viendo que el cannabis sigue siendo la droga que más se produce y se consume, y igualmente también es por África Oriental, no Occidental, por donde está la ruta de tráfico, de tránsito, desde Asia, vía África, para aterrizar la heroína en Europa, que como ahorita veremos, Europa se destaca por ser el más alto consumidor de heroína en el mundo. Desde luego, yo diría que medicamentos falsificados, el hecho mismo de que sigue siendo la región en donde se consume más cannabis en el mundo, por obvias razones es una droga de país pobre, evidentemente no tienen acceso a la sofisticación que se puede dar en otros países, y yo concluiría, porque de todas maneras, a pesar de que la neutralidad nos obliga a otra cosa, terminaría por decir que una enfermedad muy grave que está afectando a estos países es evidentemente su estabilidad. La estabilidad de esos países se ve conculcada, se ve intervenida precisamente por la participación del narcotráfico. Son estructuras muy frágiles que evidentemente no resisten y se van vulnerando y cayendo poco a poco las estructuras institucionales. Me voy a ir muy rápido con Asia oriental y sudoriental, es decir, Malasia, Myanmar, Singapur, Vietnam. Allí desde luego encontramos en Myanmar, antes Birmania, que la producción de opio aumentó en un 11%, son los principales productores, y desde luego aquí hay una cuestión importante. En dos regiones de Asia estamos encontrándonos con que se están utilizando como trampolín para traer los precursores hacia América Latina y concretamente hacia América Central y México. Desde luego es algo que JIFE tiene que vigilar, todos los precursores tienen que estar documentados por la JIFE, pero obviamente hay que identificar los contrabandos. Nosotros en México tuvimos una experiencia hace algunos años, el gobierno mexicano procedió y así lo reconoció la JIFE a poner controles muy importantes para los precursores
que han surtido efectos, pero inmediatamente que surten efectos en un lugar, aparecen en otros. En un momento más explicaré a qué me refiero concretamente en la región de América Central. En el Asia Meridional, evidentemente, la fabricación de metanfetaminas y, desde luego, en Bangladesh se está utilizando mucho, los fabricantes hindús de precursores lo están utilizando mucho para sacar por vía de Bangladesh rumbo a América Central y a México. Desde luego, vean ustedes cómo la sofisticación de la operación del crimen organizado es muy importante, y quizás algunos se preguntarán, ¿y qué hace la JIFE? JIFE tiene que recibir de parte de los que producen, como nos explicaba la doctora, de quienes producen legalmente ciertas sustancias que pueden ser utilizadas a través de los precursores, que ese ha sido siempre nuestro pleito con nuestros vecinos del norte. ¿Por qué no se detiene la venta de precursores, como tampoco no se detiene la venta de armas? Es la misma pregunta. Las armas no son problema de JIFE, los precursores desde luego que sí. Entonces, vemos que en esta región Asia Meridional, muy claramente, países como Bangladesh están jugando ese papel. A India se le acaba de hacer una visita de inspección, una misión, y por supuesto no hubo, digamos, evidencias relevantes, porque todo está perfectamente cubierto a través de sus vecinos. Diría yo que de Afganistán todos sabemos su papel como gran productor de opio, y desde luego el abuso en general de drogas en ese país a partir del conflicto del 2002 se ha multiplicado. De Europa destacaría yo muy rápidamente que es el mercado mayor, como ya lo había dicho, de heroína en el mundo. Nuevamente, por otra ruta, se está propagando el abuso de la cocaína sudamericana hacia, precisamente, básicamente entrando por el Caribe rumbo a las Canarias, y de ahí de alguna forma entra vía, entre otros países, España y Portugal. Obviamente esto no es una información secreta, está todo en el informe que ustedes tendrán. La JIFE, de acuerdo con las informaciones recibidas de Interpol y de otras agencias nacionales, concluyó que el abuso de cannabis parecía haberse más o menos estabilizado, y que la cocaína sí está en aumento, precisamente por la entrada que han encontrado por la vía del Caribe, llegando hacia España. La cocaína pues está sustituyendo a lo que antes hacía la anfetamina y el éxtasis. Quiero solamente concluir en lo que toca a Europa, que JIFE ha estado manifestando desde el día 1 su oposición, y eso básicamente a través de informes médicos, a los famosos coffee shops de Holanda y de Inglaterra, por una razón muy sencilla. Hasta el día de hoy, toda la evidencia médica que se tiene es absolutamente de un fracaso rotundo, redondo, y se tienen los datos muy claros, y anualmente extendemos una exhortación a los países que siguen trabajando con este tipo de mecanismos para que lo suspendan. Inclusive los índices de violencia se han multiplicado. ¿Por qué? Porque el coffee shop expende, y básicamente en las zonas fronterizas, y desde luego ya vinieron los competidores de afuera, que son los mercaderes, que venden más barato, te lo vendo más barato, y desde luego obviamente vienen los conflictos por los mercados. Oceanía no hay mucho que decir, es un mercado básicamente en donde la droga que más se consume es la marihuana, es la cannabis, y me detengo un poquito más en nuestra región, América Central y el Caribe. JIFE tiene una especial preocupación en este momento, igual que con la Oficina de Naciones Unidas en la materia, gran preocupación sobre el debilitamiento de los estados centroamericanos por estar realmente estrangulados, por un lado, por los mercados de cocaína de Bolivia, Perú y Colombia,
por el otro lado, México y el gran mercado de Estados Unidos y Canadá. Pero desde luego, esos países, y aquí veo algunas caras de algunas gentes que conozco hace tiempo, todavía en los 80s y 90s nosotros hacíamos discursos de que éramos país de paso solamente. Hoy ya nadie puede decir que México es un país de paso solamente. En América Central está ocurriendo lo mismo y precisamente yo encabecé una misión a Guatemala, que también está consignada en el documento, en donde obviamente de lo que se habla es de lo que JIFE puede hacer. ¿Qué puede hacer? Capacitar funcionarios, proporcionarles mecanismos de identificación temprana, pero lo cierto es que es toda la región, ya una vez que se recorre, la que está totalmente afectada, desde luego por la aparición de la droga que ya no se recicló en Estados Unidos y que se regresa de alguna manera a estos lugares. El surgimiento de pandillas, ya sabíamos de la Mara Salvatrucha, ahora hay muchas maras de diferentes nombres y apellidos y algunas vinculadas a los cárteles, lo cual muy claramente para la JIFE es motivo de una enorme preocupación. Desde luego, como veremos más adelante, Estados Unidos bajó su consumo de cocaína en el año de 2010, esa cocaína fue a dar alguna parte y la mayor parte regresó hacia la América Central. Personalmente, como miembro que soy de allá y de esta región, estoy empujando constantemente una mayor atención de parte de los organismos en Ginebra, en Viena, sobre la materia. América del Norte, bueno, básicamente JIFE se expresó con una gran fuerza en contra de la posibilidad de una legalización de la marihuana en California y además se documentó los efectos negativos que tendría en la región, no solamente su país más cercano hacia el sur, que es México, sino otros países de la región. Ciertamente en el informe se reconoce un paso adelante que el referéndum no hubiese sido favorable a esta decisión. Si bien el informe reconoce que reconoce la JIFE que la cannabis sigue siendo la droga más consumida en en Norteamérica, en Estados Unidos, también dice el cannabis subió y mientras la cocaína subía, también bajaba. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué fue lo que lo reemplazó? Curiosamente, lo que lo reemplaza es la venta de medicinas por receta. Es lo que constituye en este momento una droga en ascenso, que vale decir, hay que llamar la atención de eso, sobre todo ahora que se inicia la visita del presidente de México a los Estados Unidos, ¿verdad? La variedad de opciones que tiene el mercado de los Estados Unidos y evidentemente cómo golpea o tiene efectos sobre los que estamos en los alrededores. En cuanto a México, el informe hace un reconocimiento muy especial de la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado, un reconocimiento muy claro, bien documentado, y también señala su preocupación por el incremento de la producción de amapola y básicamente que es ya constituida en droga, ha reemplazado al mercado más sofisticado que tenían los colombianos en Estados Unidos, y estas 4.000 o 5.000 hectáreas se han convertido en droga que básicamente es para Estados Unidos. Ciertamente y por último Canadá, que sigue siendo uno de los principales países de origen de drogas sintéticas, especialmente de la anfetamina. Ahí no se advirtió ningún descenso en la venta de drogas. Concluyo con América del Sur. La preocupación mayor es el incremento constante que se viene observando de 5 años para acá en la producción de hoja de coca, especialmente en Perú y en Bolivia. Desde luego, algo muy importante, sobre todo porque algunos medios hoy adelantaron algo de nuestro informe, que se decía que Colombia estaba como que ya en una situación diferente. JIFE considera
que la producción prácticamente sigue siendo la misma en Colombia, la producción de cocaína, la misma que está exportando por distintos medios a distintos lugares. Por supuesto, nosotros creemos que las rutas hacia África o hacia Europa, evidentemente están permitiendo que la cocaína producida en estos tres países, ¿verdad?, tenga un mercado seguro independientemente de que Estados Unidos ya le haya encontrado un reemplazo. Concluyo simple y sencillamente nada más para darles un dato de la JIFE con respecto a la disponibilidad insuficiente de sustancias legales. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos países, incluyendo nuestro país, la disponibilidad de sustancias legales lícitas no es suficiente para atender a los enfermos o a las personas con necesidad de este tipo de opioides o de medicinas con cierto componente psicotrópico. Nada más les doy el dato que el 90% de las sustancias lícitas es consumido por 10% de la población mundial. Esto es verdaderamente aterrador, de que entonces hay muchos países en el mundo, como fue el caso de Guatemala, que me tocó visitar en misión el año pasado, en donde prácticamente la disponibilidad que tienen hospitales, que tienen centros de rehabilitación, de utilización de medicinas lícitas, es prácticamente imposible de lograrlo. Evidentemente creo que con esto queda un panorama completo.